Panamá, hace unos 10, 12 años atrás, y estaba a cargo del problema de la sequía que afectaba a Panamá en ese momento. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué lo nombro? Me llamó mucho la atención un comentario que hizo respecto de cómo estaban enfrentando el problema de la sequía. Dijo simplemente, ¿sí? Dijo simplemente en sus declaraciones, hemos aplicado todas las medidas que corresponden. Hemos hecho todo lo que hay que hacer, pero no ha caído una gota en los embalses. Y eso nos llamó a reflexionar mucho. Primero porque si se estaban aplicando todas las medidas, quizás no eran las correctas o no eran la totalidad que había que aplicar. Y por otro lado, daba ya cuenta de que el problema era que no estaba lloviendo en la cantidad adecuada. Eso nos lleva a ver, y es lo que pretendo compartir con ustedes en esta presentación. Ahí sí, ahí sí. Y pretendo que compartamos en esta presentación, analizar un poquito la estrategia que se está aplicando, cómo se está enfrentando el problema que estamos teniendo cada vez más grave, pero también que aumentar la precipitación sí es posible. Es factible, es una técnica que quizás aquí en Chile sea relativamente nueva, pero como lo vamos a ver, se está aplicando y cada vez ampliando su aplicación en el mundo entero. Pero comencemos primero con cuál es el problema. Aquí yo hago una consulta y los invito a reflexionar en eso. ¿Es un episodio momentáneo? La sequía en sí, el concepto de sequía, es un episodio momentáneo con una baja en la precipitación. 3, 2, 5, 6 años. Pero ya llevamos 13, ya le cambiamos el nombre, ya no hablamos de sequía, hablamos de la mega sequía. Yo creo que ya no corresponde esa definición. Sé que hay una exposición sobre cambio climático un poquito más adelante, así que no voy a profundizar en esto, pero la definición actual ya queda grande, queda errónea, ya no es sequía, es definitivamente un cambio climático. Y dos ejemplos. Según la Red Iberoamericana de Oficinas del Cambio Climático, si comparamos los 30 últimos años del siglo pasado, vale decir de 1970 al 99, y lo comparamos solamente con los 5 primeros años de este siglo, los eventos aumentaron, los eventos extremos asociados a sequía aumentaron 2,4 veces. Es una curva exponencial de ocurrencia de sequías en el mundo entero. Y también en el gráfico se puede apreciar, hay una serie larga de eventos de sequía, pero vemos en el último que llega hasta el año 2005 que la curva también toma una variación exponencial hacia arriba. ¿Qué queremos decir con eso? Que el problema de la sequía llegó, y aunque sea un poquito cliché decirlo, llegó para quedarse. Se está ocupando mucho esa frase, pero es lamentablemente cierta. Y aquí están lo que yo me refería respecto del ministro panameño. Todas las medidas tradicionales que usualmente se adoptan. Construcción de embalses, tecnificación del riego, se profundizan los pozos, se cambian los cultivos, etcétera, etcétera. Pero todas ellas, ninguna de ellas, produce agua. Porque la única fuente de agua dulce que disponemos es la lluvia. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta y nuestro análisis? Que en este ciclo hidrológico, ¿cierto?, en que el agua se evapora del mar, forma la nubosidad, se transporta hacia el interior, precipita y enseguida escurre, se regresa al mar a través de la escorrentía, la infiltración, etc. Todas las medidas que usualmente lo hacemos son después de la precipitación. Debemos, y creo que esa es la propuesta, no descartar ninguna de las otras medidas, obviamente, pero también actuar sobre la precipitación, y si es posible hacerlo a través de ¿qué? De los programas de siembras de nube con yoduro de plata. Para entenderlo un poco eso, quisiera, en forma muy simple, contarles cómo se produce la precipitación. Para que exista
precipitación, ya sea lluvia, nieve, granizo, cualquier forma en que cae el agua o los cristales de hielo desde las nubes, tienen que estar presentes tres factores. Primero, que haya humedad, en el fondo que haya nubes, si no, no es posible. Segundo, que exista inestabilidad, es decir, que la nube tenga características inestables. Y una regla muy simple es que mientras mayor sea la inestabilidad, mayor va a ser la cantidad de precipitación que va a producir. Y por último, que existan partículas sólidas presentes en la atmósfera. Están naturalmente presentes en forma de sales, polvo, humo, cualquier elemento sólido que haya en la atmósfera. ¿Por qué es necesario? Porque las partículas de hielo o de agua que conforman la nubosidad, para formar una partícula de precipitación, primero se empiezan a adherir en un proceso que se llama coalescencia, se empiezan a adherir sobre esa partícula sólida hasta alcanzar el peso suficiente para vencer la gravedad y caer a tierra en forma de precipitación. Si están presentes los tres factores, se produce finalmente la precipitación. La técnica de la siembra de nubes con yoduro de plata actúa sobre la segunda y la tercera, es decir, aumenta la inestabilidad de la nube, por una parte, y además aporta mayor cantidad de partículas a la atmósfera y con ello mayor cantidad de precipitación también que llega a tierra. Sobre la humedad no se puede hacer nada. No hay forma de fabricar una nube, tampoco de disiparla. Se han hecho algunas experiencias, hay algunas experiencias en España, pero en una etapa de investigación, de estudio, nada aplicable en la práctica. ¿Cómo actúa en la inestabilidad? En la nubosidad, entre aproximadamente los -5, los -10 grados, donde se ubican esas isotermas, un poco más alta que la famosa isoterma cero, que está muy en boga ahora en la zona central. Entre los -5 y -10 grados se descubrió de que existían grandes volúmenes de agua líquida, a pesar de estar a esa temperatura. Esa agua se denomina agua sobreenfriada. Y en ese caso, al inyectarle el yoduro de plata actúa como un núcleo de congelación. Al tomar contacto con esa agua sobreenfriada, la obliga a traspasar al estado que le corresponde a esa temperatura, que es hielo. El cambio de estado del agua a hielo libera calor latente, con eso aumenta la inestabilidad y, como decíamos, mientras más inestabilidad, aumenta la cantidad de precipitación. Por otra parte, en el proceso de coalescencia, el yoduro de plata actúa como núcleo de condensación, es decir, como otra partícula sólida extra que le aportamos a la atmósfera. Cada gramo de yoduro de plata emitido a la atmósfera produce 10 elevado a 13 núcleos de congelación. O sea, por cada gramo, cada equipo de los nuestros emite 8 gramos por hora. Es decir, son 8 por 10 elevado a 13 núcleos que se van aportando a la atmósfera, y cada uno de esos son 8 elevado por 10 elevado a 13 partículas de precipitación que van a llegar a tierra como un suplemento, ¿cierto?, del agua que habría caído en forma natural. Esos dos procesos aproximadamente logran aumentar la precipitación en un 15%. Ahora, ¿cómo le introducimos, cierto? Ya sabemos el efecto que produce el yoduro de plata en la nubosidad. ¿Cómo le introducimos el yoduro de plata? El más conocido es con aviones, el más difundido, dijéramos, pero también existe con generadores desde tierra. El proceso físico en que se basa es exactamente el mismo. Los resultados son muy similares también, pero lo que los diferencia enormemente es el costo. Obviamente que al utilizar material aéreo lo encarece 3 a 5 veces más caro. Nosotros nos especializamos, bueno, yo en lo personal me inicié trabajando en una empresa aérea, trabajé varios años ahí, y posteriormente ya formamos nuestra empresa, pero nos especializamos con generadores desde tierra por un tema de costo-beneficio, es mucho más barato y obtenemos los mismos resultados. Perdón, me pasé. Y este es el avance que es bueno tomar en cuenta.
El año 2000, todos los países que están coloreados de alguna forma estaban haciendo programas de modificación del clima, ya sea estimular precipitaciones o suprimir granizo, que es básicamente lo mismo. Lo único que varía es la dosificación de yoduro de plata que se incorpora a la atmósfera. Eran aproximadamente 37 países con 150 programas operativos. Del año 2000 al año 2020, ya son 60 países los que lo han incorporado y ya hay más de 300 programas activos en el mundo. Y es gracias a los resultados obtenidos, ya cuenta con el respaldo de la Organización Meteorológica Mundial y se están desarrollando tanto programas para estimular lluvia, para suprimir granizo o en forma mixta, ambas también. En lo referido a nuestra empresa, Metech, estamos desde el año 2000 en el mercado, hemos realizado 6 programas, partimos en el río Cachapoal, en la 6ª región, también trabajamos en Cuba, nos contrataron por 2 años, del 2005 al 2006, y al final trabajamos 6 por los resultados que se obtuvieron hasta que se normalizó el sistema hídrico. Estuvimos trabajando también en Venezuela, y actualmente también estamos en Chile con programas activos en la provincia de Petorca y en la cuenca del río Aconcagua, en la 5ª región. Los resultados que nosotros hemos obtenido, si bien es cierto a nivel internacional, siempre se acepta que esta tecnología aumenta entre un 10 y un 15%, nosotros tenemos algo más alto, entre un 13 y 18% en todos los programas que hemos desarrollado. Y la explicación es muy simple. Nosotros somos profesionales, somos técnicos, ¿cierto? Estamos aplicando esto, pero también somos empresarios. Nosotros vivimos de esto. Y sabemos que una visión empresarial, una estrategia empresarial, es obtener buenos resultados. Es lo que más nos vende nuestros productos. Entonces nosotros a lo mejor no somos absolutamente apegados a la norma de cuándo operar. Habría que hacer muchos estudios, ¿cierto? Y definir cuándo están las condiciones óptimas para activar los equipos. Nosotros lo activamos en ese momento, pero también siempre activamos cuando las condiciones no son tan óptimas, incluso cuando son un poco pobres, cosa de no perder nunca, ninguna oportunidad. Y gracias a eso hemos tenido ese porcentaje de aumento. Hay un estudio, un estudio de evaluación que contrató uno de nuestros contratantes en la 6ª región, la Pacific Hydro, que es una empresa generadora hidroeléctrica de origen australiano. Contrató a un doctor en climatología, especialista en esto de la Universidad de Colorado, el doctor Arquímedes Ruiz, para que hiciera una evaluación nuestra. Entre el 13 y el 18% anduvimos bastante cercanos, él dijo entre 15 y 18%. Pero lo más interesante es que en su evaluación, en su metodología de evaluación, estudiaba cómo se reflejaba ese aumento de la precipitación en gran área en los caudales de los ríos, que es donde se concentra esa lluvia finalmente. Y en los ríos es casi un 30% de aumento del río Cachapoal que se ha logrado en todo ese tiempo. Tanto esto como todos los antecedentes que hemos ido conversando están disponibles en la página web nuestra, ahí están todos los respaldos donde lo pueden consultar. Estos son los equipos, son equipos generadores, son los que están instalados en la zona central, el que está con la protección, el primero de acá, ¿cierto?, que está con la protección y además sobre una tarima, el que está en Portillo, lo tuvimos que poner sobre una tarima, obviamente por la cantidad de nieve que se acumula. Los equipos, cuando hicimos el proyecto en Cuba, a través del gobierno cubano, pudieron ser testeados en el Instituto de Física ruso, para verificar, ¿cierto?, si efectivamente los equipos nuestros decían que emitían los 10 elevado a 13 núcleos, y efectivamente se comprobó eso. También está disponible en nuestra página, la evaluación que se realizó. Y bueno, hay varios mitos respecto de esta actividad nuestra, varios. Pero hay dos los principales. Uno siempre pregunta si esto es contaminante, si el agua que cae va a traer algún tipo de contaminante.
El, el yoduro de plata, primero, es un material que tiene una vida útil bastante breve. Se degrada con la luz. Siempre hay que mantenerlo en oscuridad. Y cuando sale a la atmósfera, obviamente la luz lo degrada. Y tiene una vida útil de 3, 4, 5 horas, no más de eso. Después se transforma en prácticamente un polvo inerte, sin ningún tipo de afectación. Pero aún así, la norma ambiental de Estados Unidos, que es una de las pocas normas ambientales que consideran al yoduro de plata dentro de sus elementos que fiscalizan, dice que pasa a ser contaminante cuando la concentración es sobre 50 partes por millón. Se hicieron estudios en lugares en Estados Unidos también donde se aplicaban programas de estimulación por largos periodos de tiempo y se logró determinar de que las concentraciones de yoduro de plata, tanto en la tierra como en el agua, era de 0,1 partes por millón. Es decir, 500 veces por bajo la norma, que nos permite afirmar con absoluta seguridad que la contaminación es cero, nula. Por otra parte, y esto siempre sale esa pregunta, pues hubo mucha polémica en España donde se estuvieron aplicando, que decía que si se aplicaba un programa de estimulación en un sector, ¿cierto? Y se le sacaba un poco más de agua a esa nubosidad que estaba transitando por sobre esa cuenca o esa comuna, ese sector, esa nube al trasladarse a las regiones vecinas iba seca. O sea, le estábamos robando lluvia. Y eso no es así. ¿Por qué? Las nubes, el porcentaje o el potencial de precipitación de la nube es solamente del 1%. ¿Qué quiere decir eso? De que por cada 100 litros de agua que conforma la nube, solamente 1 litro cae en forma de precipitación. Los otros 99 siguen conformando la nube y se mantienen en la atmósfera. Cuando nosotros le aplicamos un programa de estimulación, en vez de ser el 1%, a lo mejor llegamos al 1.1 o 1.2. Es decir, en palabras muy simples, le hacemos un rasguño a la nube, no la afectamos en absoluto. Hay otros elementos que son ajenos a esto que sí pueden disminuir o aumentar el potencial de precipitación de una nubosidad, pero no, esta técnica no lo logra hacer. Y ahora ya en lo específicamente local, el presidente de Azogama nos pidió hace un tiempo atrás un proyecto para la zona. Definimos que lo íbamos a realizar para las comunas de Laguna Blanca y San Gregorio. Es un diseño preliminar, es lo que le llamamos una macrozonificación. Para hacer la microzonificación, es decir, un estudio mucho más específico, necesitamos realizarlo aún. Por lo mismo, está solamente en carácter de preliminar. Pero no debiera variar mucho, sustancialmente. Para el diseño de la red lo conformarían 25 equipos, distanciados aproximadamente 15 kilómetros entre uno y otro. ¿Por qué es necesario hacer redes de equipo? Porque, como les decía, el yoduro de plata tiene una vida útil muy corta. Entonces, cuando un equipo emite el yoduro de plata, fresco, dijéramos, al cabo de 2 horas, 3 horas ya se perdió el efecto de ese equipo y es necesario que haya otro, es como una carrera de posta, ¿cierto? Otro que esté emitiendo yoduro de plata fresco y después, cuando la nube siga más allá, sea otro el equipo que le empiece a emitir yoduro de plata y a incrementar las precipitaciones. Hay que hacer un estudio de vientos, también considera un estudio meteorológico para lograr el proyecto final, por lo que pudiera variar algo, ¿cierto?, la ubicación de los equipos. Pero, insisto, no debe ser nada sustancial los cambios a realizar. Los costos involucrados de esto, primero hacer el estudio climático y de microzonificación, tiene un costo de 115 UF. La instalación y puesta en marcha de la red, o sea, vale decir los 25 generadores, más la habilitación de un taller, vehículos, etcétera, etcétera, el transporte, la parte comunicacional, etcétera. El costo inicial único para instalar el sistema son 9.700 UF. Y posteriormente viene el servicio meteorológico mensual y de operación y de mantención de la red. ¿Cierto? Eso incluye personal técnico a cargo permanente aquí en la región, a cargo de
hacerle la mantención a los equipos, las recargas, las eventuales reparaciones, así como todo el monitoreo meteorológico. En estos programas es necesario que estén a cargo de un meteorólogo especialista en lo que es modificación del clima, que está permanentemente monitoreando la evolución de las condiciones nubosas que van pasando sobre la zona y decide cuándo y qué equipos operar. También emite informes para todos los contratantes, se hacen las evaluaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Ese costo fijo mensual son 770 UF. El periodo de operación, si vemos el climograma, que es el gráfico que está arriba, vemos que las precipitaciones se distribuyen bastante homogéneamente a lo largo del año. Por lo mismo, hay que mantener el programa en ejecución para aprovechar todas y cada una de las oportunidades en que ocurra siembra, en que ocurran precipitaciones que puedan ser sembradas. Así que nosotros proponemos 11 meses al año de operación y solamente dejar un mes, que en este caso podría ser septiembre, puede variar también, pero septiembre, ¿por qué? Porque con el menor precipitación mensual del año. ¿Y cómo se evalúa? ¿Cómo se saben los resultados de esto? El sistema más utilizado es un sistema estadístico de correlación-regresión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vemos el mapa allá, la zona objetivo serían las dos comunas, Laguna Blanca y... se me fue. Entonces, sería esa zona, ¿cierto? La zona objetivo. Y tendríamos que definir, por ejemplo, primavera era, ¿no? Primavera, que podría ser una zona de control. ¿Qué significa? Tendríamos que hacer una correlación entre la precipitación histórica entre los dos lugares. Definir cómo se comportan, si son comparables, y cómo se comportan históricamente, ojalá unos 30 años de medición, antes de comenzar a aplicar el programa. Y por ejemplo, si definimos de que la precipitación es muy similar, que llueve lo mismo, que a lo largo de 30 años, si llovió en uno más, el otro también llovió más. Si uno llovió menos, el otro también baja. O sea que la correlación es muy buena. Y empezamos a aplicar un elemento que desequilibra esa relación, como es la aplicación del programa de incremento de precipitaciones en la zona objetivo. Tenemos que dejar pasar un tiempo y hacer nuevamente el mismo ejercicio. Y vemos cómo varió eso. Si ahora empezó a llover en la zona objetivo 20, 15, 10% más que en la zona de control, esa diferencia se la podemos atribuir a la aplicación del programa y a los resultados que obtuvimos. Los resultados esperados. En base a esta evaluación preliminar, si se instalan 25 generadores, cada generador aproximadamente cubre 250 kilómetros cuadrados. Es decir, son 6.250 kilómetros que estarían como una zona, el área de beneficio. La precipitación promedio la tomé en 300 milímetros, es probable que ya sea menos. Entonces, si logramos un incremento, de acuerdo a los resultados nuestros, que son entre un 13 al 18%, supongámoslo un 15%, son 45 milímetros extra que aportaríamos al sistema hídrico. Eso reflejado en metros cúbicos son 250 millones de metros cúbicos extra que se aportarían. ¿A cuánto? De acuerdo al costo operacional que mencionamos delante, cada metro cúbico tendría aproximadamente un precio de un poquito más de $1. Y ya culminando, la estrategia finalmente, ¿cuál debiera ser? El problema obviamente es que las precipitaciones están disminuyendo progresivamente. La solución primaria, si logramos aumentar ese déficit, se acabó el problema, o sea, estaríamos como siempre. Lamentablemente no es así, estamos cada vez lloviendo menos, ¿cierto? Es una cosa progresiva y que se va agravando. Por lo tanto, va a ser necesario pensar e implementar otras medidas, acopiar las precipitaciones, la construcción de embalses que decíamos, ahorrar el agua, optimizar el uso, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas medidas. Y bueno, cuando hayan crisis, obviamente,
pensar en otras fuentes de agua, entrega por camiones de aljibe, etcétera, etcétera. Eso habrá a ver que iremos hablando. Pero creemos que la solución primaria es tratar de aumentar las precipitaciones. También se puede ver desde el punto de vista que si construimos un embalse, por ejemplo, tenemos que asegurar de que exista lluvia para llenarlo, ¿cierto? Es decir, se conforma como una medida de respaldo para las otras medidas de mitigación. Y finalmente, hay una frase que me llamó mucho la atención también, que dice: tomar agua nos da vida y tomar conciencia nos dará agua. Y yo quiero invitarlos a reflexionar sobre esa toma de conciencia. Y quisiera darle algunos ejemplos para que dimensionen la gravedad del problema. Hace 20 años atrás, cuando empecé yo en esto, el primer programa que diseñé para presentarlo al gobierno, a las autoridades, lo diseñé entre La Serena y pensé Temuco. Pero después dejé fuera Temuco porque no, estaba muy bien. Lo dejé hasta Concepción. Ahí estaba concentrado el problema. Y estoy hablando hace 23 años atrás, que climatológicamente es un suspiro. El clima varía a lo largo de miles de años, no en 20 años. Por lo mismo, jamás, si alguien me hubiera preguntado en ese momento si iba a estar presentando este proyecto en Magallanes, no, jamás lo habría hecho. No, o sea, todos los estudios de ese momento decían que aquí iba a llover más, que iba a ser un poquito más caliente, sí, por el calentamiento global, pero que iba a llover más, que iban a aumentar las precipitaciones, de Puerto Montt para acá. El verano pasado nos llamaron de Chiloé, que están con un tremendo problema en el verano, transportando con un tremendo gasto para la municipalidad, transportando y distribuyendo agua en camiones de aljibe. Hay un climatólogo, el señor Humberto Fuenzalida, de la Universidad de Chile, uno de los más famosos climatólogos de Chile, que a fines del siglo pasado, la década de los 90, pronosticaba de que por ahí por el año 2040, el clima de La Serena iba a estar llegando a Santiago. Se adelantó 20 años casi, porque ya casi tenemos el clima de La Serena. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el problema es grave. Todos los pronósticos están diciendo de que esto va a ir empeorando. No hay ni uno que diga que se va a revertir. El clima cambió, no va a regresar definitivamente a lo que teníamos antes. No sé cómo decirlo, esto es como climáticamente caer en una caída libre. Y aplicar estos programas de estimulación de lluvia es como colocarle un poquito un paracaídas a esa caída libre. Va a ser más lenta y nos va a dar tiempo para aplicar otra serie de medidas de más largo alcance, mayor costo, pero va a haber que hacerlo. Lamento la visión tan apocalíptica, pero es la realidad. Quisiera terminar agradeciendo la invitación y poder compartir esta nuestra tecnología con todos ustedes. Espero que podamos implementarla y evitar no solamente el agua para la ganadería, sino que también preservar el medio ambiente, preservar la fauna, el turismo. El agua es transversal a toda la actividad humana. Muchísimas gracias. Hacer una ronda de consultas, tenemos 10 minutos para eso, así que con toda calma podemos conversar. Muchas gracias, Miguel. No, está bien. Se ofrece Un placer. las palabras para las consultas. Rodrigo. Una consulta. Estos proyectos pueden ser mucho menores que lo que se está probando, o sea, puede ser un equipo en Río Verde, por ejemplo. En teoría sí puede ser, no hay ningún problema. La otra consulta que tengo, desgraciadamente no está el mapa, pero ustedes empiezan, a mi juicio, bastante más al este que lo que debieran en Laguna Blanca. Ahí está el mapa. Sí, yo los correría todos, bueno, agregaría uno al final,
pero correría más al oeste porque esa también es una zona bastante, usted ve las quemas ahí al oeste del camino, eso podría empezar a trabajar. Y la otra consulta rapidita es, cuando usted tira esto para arriba, ¿cómo suben? Perfecto. La primera, efectivamente es posible hacerlo para un predio con 1 o 2 equipos. El problema que empieza a incidir ahí es el costo, porque hay costos que, por ejemplo, hay que tener un técnico permanente, ¿cierto? Y claro, si se distribuye un técnico entre todos los equipos, se prorratea el costo entre todos ellos. Si son un programa muy chiquitito, obviamente que el costo sube muchísimo. La segunda, respecto de correr todos los equipos, yo le planteaba que este es un proyecto preliminar. Lo hicimos en base a lo que revisamos y estudiamos, la climatología de acá, etcétera, etcétera. Pero la definición final tiene que pasar y se tiene que definir en conjunto con los actores locales, ¿cierto? Tiene que participar la dirección de aguas, etcétera, etcétera, todos los estamentos locales, los usuarios, para poder definir la red definitiva. Y lo último era, ¿cómo salía? El yoduro de plata se quema. De ahí, de cada gramo de yoduro de plata quemado, se producen los 10 elevado a 13 núcleos de condensación. Así que por lo mismo sale, como es necesario quemarlo, se mezcla con acetona, y esa mezcla es la que se quema y sale y se sube hasta la nubosidad. Sube a una velocidad de 180 metros por minuto como promedio, así que llega muy rápido a la altura requerida, que son los -5, -10 grados. Además, aquí por las características climáticas de Magallanes, ¿cierto?, que es una zona fría, esos -5, -10 están muy cerca aquí. Así que prácticamente salen del generador y llegan en forma casi inmediata, será un par de minutos que demoran en llegar a la altura de los -5, -10 grados y hacer el efecto. Perdón, y con los vientos que tenemos nosotros acá, si usted larga esta partícula aquí, ¿en qué punto va a llover? ¿Cuánto se demora? Claro, porque esto se va a Sí, por supuesto. En realidad es muy poco que... ese es el estudio que hay que hacer, un estudio de viento, ¿cierto? Y colocar, por ejemplo, si el viento predominante es en este sentido cuando hay condiciones de mal tiempo y queremos hacer precipitar o beneficiar esta zona, obviamente que el equipo lo vamos a colocar por acá, no sobre la zona. Ese es el estudio que hay que realizar. Cuando estuvimos analizándolo, lo más probable es que todo esto, además, quizás sea necesario correrlo hacia acá, pero también hacia el norte, quizás en la frontera misma, porque el viento, al ser de componente noroeste, principalmente cuando hay lluvia, tomaríamos desde el comienzo mismo hacia abajo. Y quizás esto, subirlos, porque si no, el efecto se produciría sobre el estrecho. Sí, por allá tenemos otra pregunta. Correcto. El uso de avioneta, aparte del tema costo, tiene otro inconveniente. Pero en cuanto a costo, generalmente es entre 3 y 5 veces más caro que el sistema terrestre. O sea, el costo ese por lo menos habría que multiplicarlo por 3. ¿Mm? Sí, sería prácticamente dentro de la nube. Generalmente el avión lo hace en la altura de los -5 y -10 grados. Pero basta con hacer un buen diseño de viento, ¿cierto?, de ubicación, considerando el factor viento, para eliminar ese problema de dónde se va a hacer llover. ¿Mm? Sí. Ya, yendo un poco a lo mismo que decía él y relacionado con drones, ¿hacer la siembra con drones no por el tema de viento acá en esta zona o puntualmente acá no se presta y más al norte sí?
La aplicación de drones está en experimentación en este momento. Lo está desarrollando fuertemente los Emiratos Árabes. Están invirtiendo muchísimo dinero en investigación de esta aplicación, en mejorarla de alguna forma. Y hace poco lo estuvieron haciendo y aplicando con drones. Pero está en experimentación aún. No tenemos antecedentes concretos de aplicación práctica en algún programa operativo de por lo menos unos 5 años. Deben llevar 2, 3 años de aplicación experimental. No sé si sería más barato porque debieran usarse varios drones. El dron es lento, mucho más lento que el avión, y además tiene que llevar peso. Así que serían unos drones bastante costosos. Hola, buenas tardes. Buenas Miguel, primero felicitarte por la presentación. Muchas gracias. También me gustaría preguntarte cuál ha sido el impacto productivo de aplicación de esta técnica de siembra de nubes en Chile. Tú has mencionado algunos ejemplos. Sí, perfecto. Yo mencionaba delante a uno de nuestros contratantes en la sexta región, que fue la Pacific Hydro. Ellos hicieron un estudio y determinaron de que la razón costo-beneficio para ellos era beneficioso ya subiendo de un 3% de incremento de las precipitaciones. Ese es un estudio real y cuantificado. Con un 3% ellos ya estaban conformes, según para efectos de generación hidroeléctrica. Pero no tienes estudio como el aumento de kilo de materia seca, el aumento de carne, de kilos de carne. Aquí en Chile no se ha desarrollado ese estudio. Se hicieron algunos estudios, la hizo la Comisión Nacional de Riego, pero no tan específico con esa información. Pero sí abarcó algunos impactos, ¿cierto?, en el área agrícola. Eso se hizo el año 2011, me parece, 2012, por ahí. Pero está en la página web nuestra, está el estudio ese, la evaluación que hizo la Comisión Nacional de Riego. Usted pone un ejemplo fantástico. El río Cachapual no es ningún chorrillo, y si usted logra aumentar eso un 30%, es brutal, los metros cúbicos por segundo. Sí. Entonces implica regar mejor, en fin. Exacto. Aquí por acá tenemos otra consulta. ¿A Beatriz? Gané el micrófono. Gracias, Miguel. Sí. ¿Qué experiencia, porque tú nos hablabas que han hecho esto en Cuba, en Venezuela, qué experiencia tienes en grandes superficies que tengan distintos dueños? Porque si es una gran superficie estatal, digamos, claro, quien pone el costo, paga el costo, obtiene el beneficio. Aquí estamos hablando de muchos ganaderos que tenemos que ponernos de acuerdo y algunos de ellos no querrán, otros sí, pero a todos les llueve. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú como para contarnos acá con respecto a eso? Con el mayor agrado. Yo lamento que la experiencia internacional que nosotros tengamos fue en condiciones bastante políticamente muy especiales. Porque llegamos a presentarlo a Cuba y con una orden que se dio se arregló todo el problema. No hubo mucha discusión al respecto. Pero la experiencia en Chile que hemos tenido, generalmente hay un aporte mixto, ¿cierto? No lo ven solo los privados o solo el gobierno, porque se entiende de que este es un problema común que afecta a todos. Entonces tiene que haber un aporte, obviamente, del gobierno, por una parte social, de apoyo a la producción, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de la Aconcagua, del proyecto en el Aconcagua y el proyecto del Cachapual, que ha sido el más largo, el gobierno puso el costo inicial, la instalación de todos los equipos, los costos de implementación del sistema. Y los privados se hicieron cargo de la operación. Y así se ha operado todo este tiempo. La excepción es Petorca, donde se instaló y ha sido operado solo con aportes
de los agricultores locales. Y a pesar de que, lo comentábamos ayer con el presidente Azogama, a pesar de que Petorca es una de las comunas que están en este momento más complicadas con el problema de la falta de agua, llevamos 6 años aplicándolos allá. ¿Por qué? Porque en las zonas donde los agricultores se han dado cuenta que tienen estos equipos y los financian todos los inviernos, la situación para ellos ha sido crítica. Y se mantiene crítica, pero todavía sobreviven. En las partes donde no hay equipos, ya no existe prácticamente agricultura en esos lugares. Entonces hay una evaluación, ¿no? No es que con esto se arregle el problema, sino que a veces el problema se mantiene, pero es mucho menor. Pero esa ha sido la experiencia en Chile, han sido generalmente aportes mixtos. Ahora las empresas, el proyecto, ¿cierto?, se nos cancela a nosotros, y nosotros para la instalación en algunos lugares tratamos siempre por un tema de seguridad de que sean en casa, ¿cierto?, en lugares donde exista seguridad. A veces con algunos hemos logrado llegar a algún acuerdo de arriendo, otros no, otros dicen no, esto me conviene y ahí está, ocupamos un pedacito de 2 por 3 metros, no es mucho. Y hay otras partes donde, bueno, se le paga un arriendo por los meses que se le ocupe el espacio. Tengo dos consultas, acá, más acá, aquí. Sí, la primera comentaste que el potencial de precipitación que tiene una nube es como el 1%. 1%. Antes, ¿por qué llovía más? ¿Ese porcentaje era más alto No. o había más nubes en general? Había más nubes. Había más nubes, ya, ok. Más frecuencia de sistemas frontales. Ya. Y con nubes con características distintas de temperatura, pero no es que antes era mayor ese porcentaje. Ese porcentaje aceptado como comportamiento de la física de las nubes. Es el porcentaje promedio. Dale. Puede variar, obviamente, pero no es algo exacto. Y la segunda consulta, cuando comentas que la técnica aérea es de 3 a 5 veces más cara, ¿la base de comparación es respecto a la cantidad de euro de plata lanzado o respecto de la cantidad de metros cúbicos obtenidos después del...? Del uso de aeronaves. ¿Te refieres a que es 3-5 veces más caro el sistema aéreo que el terrestre? Sí. Es el uso de aviones. No, El claro, uso de pero ¿cuál es la base de comparación para decir que 5 veces más caro en el fondo? ¿Es por a igual cantidad de euro de plata que se lanza o a igual cantidad de resultado obtenido de metros cúbicos de agua? Igual por cobertura geográfica a cubrir. En una zona, por ejemplo, en estas 2 comunas, Sí. ya tenemos 2 comunas. Ahí nosotros necesitamos 25 equipos, porque cada equipo cubre aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. Dependiendo del avión que sea, del tipo de avión, puede cubrir entre 3.000 hasta 5.000 kilómetros cuadrados, un avión. O sea, aquí harían falta, dependiendo, si es un avión pequeño, harían falta 2 aviones. 2 aviones que mantenerlos, operarlos con el personal mecánico, piloto, Y en los general costos de aeropuerto y todo eso. Ya. Generalmente como promedio se llega a un costo 3 a 5 veces más caro. Y en los 2 casos se obtiene más o menos la misma cantidad de metros cúbicos. La misma cantidad. Ok. Ahora, si nos apegamos estrictamente a lo técnico, el sistema aéreo es más eficiente. Lo digo sin ningún tipo de mentira aquí al respecto. Es más eficiente, pero tiene serias deficiencias en cuanto a qué, a la operatividad. Hay muchas veces que los aeropuertos funcionan solamente de día. ¿Qué significa eso? De que si un sistema frontal pasa en la noche, no opera. Los generadores operan siempre. Tiene un factor de riesgo muy alto, porque hay que volar dentro de la nubosidad en condiciones tremendamente complicadas de formación de hielo, turbulencia, etcétera, etcétera. Así que muchas veces no se vuela, o se vuela en niveles que son más seguros, que no son los óptimos. En la zona central estuve participando en un programa en Paracolbuma, Chicura, en la 7ª región, con el sistema aéreo, y muchas veces el avión no podía ingresar a la zona cordillerana. ¿Por qué? Por peligro de que se diera ahí un estrellón con alguna montaña, ¿cierto? Porque se le empezaba a formar hielo y tenía que salir y descender rápidamente. Entonces es complicado, tiene muchos inconvenientes la parte aérea, inconvenientes que no tiene el generador terrestre.
Tenemos espacio para una última pregunta, Miguel. Perfecto. Por acá. Por acá, Miguel, buenas tardes. ya. Fabián, Hola. Fabián por acá. Quería consultarte un poco en cuanto a la magnitud de este proyecto. No sé si es un proyecto de menor escala, media escala o alta escala. Si en algún momento podría llegar a impactar la cantidad, en partes por millón, miligramos por centímetro cúbico, de plata que llega, porque esto podría incluso en algún momento afectar algún cauce natural que podría ser la fuente de agua cruda de alguna localidad pequeña. Entonces, probablemente requiera un tratamiento específico el agua si es que llegara a alcanzar un nivel importante de concentrado de plata. Sí, bueno, como lo dije antes, o sea, estamos tan lejos del máximo permitido, tan lejos, 500 veces por bajo de eso, y con los programas con los que se hizo esa evaluación y donde se recopilaron la cantidad de yoduro de plata que había quedado, ¿cierto?, tanto en tierra como en agua, fue con programas similares a este, con generadores terrestres y con el sistema aéreo. Programas muy similares, siempre los generadores están más o menos a la misma distancia, en cualquier parte donde se aplique. Esa es más o menos la distancia promedio, pueden ser hasta 10 kilómetros, pero las concentraciones son muy similares, los programas estos, si se aplican bien y de acuerdo a la norma técnica, ¿cierto?, no alcanzan jamás concentraciones de más allá de 0,1, 0,2 partes por millón. Sorry, pero ¿estamos hablando de polución atmosférica o estamos hablando de concentración dentro del agua? Porque tengo entendido que la norma chilena no tiene hoy en día normada la cantidad de plata en el agua potable. No tiene. Por eso lo preguntaba. Sí, la norma chilena no considera el yoduro de plata. Y la vez que hicimos o tratamos de hacer la evaluación de impacto ambiental en ese tiempo con la CONAMA, se complicaron primero porque, claro, no existía, no tenían el producto, ¿cierto?, el yoduro de plata considerado. Pero cuando le hablamos de las cantidades que se emitían, nos dijeron que eso no habría problema. Son 8 gramos por hora un equipo. O sea, y se reparten 200, 250 kilómetros cuadrados. Es decir, detectar el yoduro de plata en la tierra hay que tener instrumentales especializados, porque si no es imposible. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, con esto finalizamos la ronda de preguntas, Miguel. Muchas gracias por tu exposición. Cualquier otra consulta que ustedes quieran hacer. En la última lámina me parece que estaban todos los correos. Sí, ahí está.